Bien, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre el problema de mínimos cuadrados. Vamos a usar las propiedades de la adjunta para poder obtener propiedades del problema de mínimos cuadrados. Bueno, en realidad, el planteamiento del problema de mínimos cuadrados. Bien, comencemos. Para el planteo del problema de mínimos cuadrados, vamos a hablar de un subespacio H de Rm generado por vectores en Rm, que en total son n vectores. Vamos a considerar una transformación lineal que lleva a los vectores de la base canónica de Rn a estos vectores. Esta transformación lineal existe, y claro, existe y es única, porque nosotros sabemos que por el teorema de existencia y unicidad de transformaciones lineales, podemos agarrar una base y asignar vectores, ¿no? En este caso, una base de Rn a vectores de Rm. Entonces así es como hemos construido. Entonces esa existencia de esa transformación lineal ya está garantizada por el teorema de existencia y unicidad, que se hace en temas anteriores, ¿no?, de transformaciones lineales. Lo que está afirmándose es que la imagen, que del H coincide con la imagen de la transformación lineal que está definida aquí. Es la afirmación que estamos diciendo aquí. Bueno, acá he representado la H como un plano dentro de R3. Y esto está generado por estos vectores. Está siendo escrito entonces así: gen de A1, A2, AN. Que vamos a ver por qué la imagen está generado. ¿Por qué la imagen coincide con el H? Bueno, el hecho de que el A, cada A1 es la imagen de estos EI, EN, ¿no? Entonces acá, el hecho de que ese está generado por A1, A2, AN. Pero A1 es TE1. Puntos suspensivos T. AN es T de EN. Estos justamente son elementos. ¿De dónde? Todos estos son elementos de la imagen, ¿no? O sea, vamos a tirar por un momento esto. Este conjunto es un subconjunto de la imagen. Entonces, si está dentro de la imagen, nosotros sabemos que, bueno, entonces tenemos aquí un subespacio que contiene este conjunto. Pero el menor subespacio que contiene a este conjunto es el gen, ¿no? Entonces acá nosotros sabemos que por definición de conjunto generador, sabemos que el generado por justamente estos mismos vectores es el menor subespacio. ¿Qué significa que es el menor subespacio que contiene a estos vectores? Pues significa que comparado con cualquier otro subespacio, este es más pequeño, o sea, está contenido. Entonces automáticamente tenemos que nuestro H, porque recuerden que el gen de T, recuerden que el T de E1 es A1, T de EN es AN, entonces el gen coincide con de estas imágenes de los vectores de la base canónica, coinciden con el H. Entonces el H estaría contenido dentro de la imagen. Por construcción sería eso. Y lo contrario, ¿por qué sería verdadero? Bueno, entonces ya hemos obtenido una primera contención. La otra contención de por qué vale esta igualdad se obtiene, o sea, la otra contención que queremos demostrar. Ahora acá vamos a colocar, veremos que, o veamos, ¿no? Veremos que la imagen también está dentro de H. Para esto, observen ustedes que la imagen, por definición, es conjunto de T de X, donde X son las imágenes, ¿no? Donde X está por medio de T, ¿no? De los X que están en Rn. Pero justamente un X que está en Rn, ¿no? Cualquier vector que está en Rn,
se escribe como una combinación lineal de los vectores de la base canónica, claro, de Rn, ¿no? Entonces, la imagen, ¿cómo va a quedar? Pues la imagen va a quedar como, bueno, como esa formación lineal, acá va a quedar el T de EI. Y en otras palabras, acá va a quedar el EI1N XI ahí. Entonces quiere decir que la imagen va a estar generada por estos vectores. Entonces acá vamos a obtener que la imagen, cada elemento de la imagen, o sea, esto quiere decir que esto está en el generado por por los vectores ahí, ¿no? Generado por los elementos de ahí, A1, A2, AN. Pues prácticamente que esté en H, ¿no? Entonces la imagen está contenida en H, ¿no? Porque el H es justamente ese espacio, ¿no? Bien, entonces tenemos esa expresión. Bien, entonces con eso hemos demostrado que realmente el H se puede escribir como la imagen de una transformación lineal, ¿no? Como hemos visto aquí. Pues se da la igualdad. Esto es verdadero. Bien, planteo del problema de mínimos cuadrados. Entonces, al ya saber que el H es un subespacio que coincide con la imagen de una transformación lineal, entonces quiere decir que todos los elementos de ese espacio tienen esa forma, ¿no? La imagen de T, ¿no? Bueno, si nosotros, por ejemplo, nos damos un vector fuera de ese espacio del H, un vector cualquiera, digamos, cualquiera, ¿no? Que podría estar fuera, vector B, sí, B minúscula, digo B mayúscula, la B, ¿no? Este vector, eh, claro, si ustedes consideran todos los vectores que pueden haber aquí en el suelo, digamos, aquí puede estar este vector, puede estar este vector, cada uno de estos vectores que está aquí, por ejemplo, este vector podría estar acá. Este vector va a tener la forma T de X, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que H se escribe como la imagen de una transformación lineal. Acá podría haber otro vector que también esté de X1, digamos, acá T de Y, ¿no? Qué sé yo, ¿no? Hartos vectores, ¿no? T de Z, había todos los vectores que están aquí. Todos esos vectores se escriben como la imagen de algún vector. Pero hay uno especial que quiero destacar. ¿Cuál será el más cercano que cumple eso? De todos los vectores que están ahí, ¿cuál será el más cercano? Bueno, si nos basamos en la parte geométrica, el más cercano, pues aparentemente es este vector de aquí, este. Que si ustedes lo revisan bien, bueno, acá habría un ángulo de 90 grados, que sería ortogonal, ¿no? Acá vamos a dibujar una línea ortogonal. Acá, que hace una línea ortogonal aquí. 90 grados. Y ese vector va a ser el que está aquí, ¿no? Vamos a llamarle TX sombrero, ¿sí? Entonces yo estoy interesado en saber cuál es el vector más cercano que va a cumplir esto, ¿no? El más cercano, al que minimiza esta distancia. Entonces, el problema de mínimos cuadrados consiste en lo siguiente. Dado un vector B en Rm, ¿no? En espacio mayor, el problema de mínimos cuadrados consiste en hallar un vector X sombrero de Rn. Claro que este vector X sombrero va a ser en Rn, ¿no? Porque hemos visto que la transformación lineal va de Rn en Rm. Entonces está en Rn, en el conjunto de partida. Tal que la distancia, ¿no? La distancia, el mínimo, ¿no? Del B al T de X, ¿no?
de entre todos los vectores que pueden haber, porque recuerden que acá podían haber otros vectores, ¿no? T de X, otros vectores. Todas las distancias que podrían haber, o sea, distancias o la norma, ¿no? Prácticamente esta distancia. De todas las distancias que podrían haber, la que yo quiero es la menor de todas. O sea, aquel vector en el cual se da la distancia mínima. O sea, minimizar esta distancia. Por eso el nombre de mínimos cuadrados. El problema de mínimos cuadrados consiste en minimizar esta distancia. La distancia de un vector que está fuera de un plano al plano. Entonces yo quiero saber cuál es ese vector. D de X sobre. Bien. Es lo que nosotros consideramos como el problema de mínimos cuadrados. Bien, si nosotros tomamos en cuenta un tema anterior a esto, que tiene que ver con la proyección, podrán ver que hay una cierta similitud, ¿no? Acá dice, sea V un espacio vectorial con producto interno y sea H un subespacio de V con dimensión finita. ¿No? El H, ¿no? Es un espacio de dimensión finita. Un subespacio de dimensión finita. Y V minúscula, un vector. Entonces el mínimo, ¿no? El mínimo de V al W, cualquier W de H, ¿dónde se alcanza? Dice que se alcanza justo en la proyección. En otras palabras, la menor distancia entre el vector V y todos los vectores de subespacio H se alcanza justo en el vector proyección. El vector proyección. Entonces, esta expresión son muy parecidas, no es casualidad, en realidad se pueden interpretar como lo mismo, pero hay que escribirlos, ¿no? De manera adecuada. Bueno, ¿cómo vamos a ver el nexo entre estas dos? Bueno, este mínimo que está en la proposición, lo podemos escribir así, ¿no? Mínimo de B. Sabiendo que el H es la imagen de una transformación lineal T. Acá vamos a poner como H es una imagen. Ese mínimo a un vector W, donde W está en H, es lo mismo que haber colocado el mínimo de B menos... ¿Cómo son los elementos de H? Imágenes de T. Entonces voy a haber colocado imágenes de T. Entonces en lugar de que W decorre en H, podemos colocar que X decorre en el conjunto de partida del T. O dominio, ¿no? Del T. Que viene a ser Rn. Esto podría haberse escrito de esta manera, ¿no? Bueno, podemos colocarlo más allá. Esto por la proposición 4 sabemos que se alcanza ¿dónde? Entonces acá sería menos la proyección. La proyección de B sobre H. Así podemos escribir. ¿Y qué tiene esto? O sea, ¿en qué me ayuda esto? Bueno, tiene que ver con el problema de mínimos cuadrados. Ese vector en el cual nosotros estamos buscando, el vector donde T de X sombrero, ¿no? Con el B, es la menor, ocurre la menor distancia al B, ¿no? Tiene que ver con esto, con esta expresión. Prácticamente, acá vamos a tener la doble igualdad, ¿no? Norma de B menos T de X sombrero. No en el otro lado, en el lado derecho. Entonces vamos a tener esta igualdad, que esto es igual a esto. Entonces, ¿será que la proyección coincide con... La proyección de B sobre H coincide con T de X sombrero? Bueno, la respuesta es que sí, ¿no? Aunque en realidad ese vector T de el X sombrero tiene que ver con la proyección. ¿En qué sentido tiene que ver con la proyección?
esto, que t de x sombrero va a coincidir con esta proyección. Bien. Recordemos que la proyección está definida de una forma diferente, con bases ortogonales. Así está definida la proyección. ¿No? Ya vimos estas propiedades demostradas en otro video. Dice, si V es un espacio vectorial con producto interno y H es un subespacio con dimensión infinita, si V es un vector en V mayúscula, entonces existe un único vector, tal que V menos W está en el complemento ortogonal. Y ese vector, ¿quién es? Pues acá como indica aquí, en abajo de la proposición 3, ese vector W es el vector proyección, ¿no? Y como indica aquí, es el único que tiene esa propiedad de que V menos W pertenece al complemento ortogonal. Bien, entonces con esto estamos viendo que la proyección eh, se puede calcular de otra manera. Se puede calcular con esa transformación lineal y con este X sombrero. Bueno, siempre y cuando supiéramos cómo se calcula el X sombrero. Pero esta propiedad es importante, la propiedad que está aquí, de que dice que V menos el W está en el complemento ortogonal. Esta propiedad, ¿por qué es importante? B. Claro, si lo escribimos en términos de la proyección, se refiere a esto, que V menos la proyección de B, bueno, en este caso no es V, ¿no? Es el B, ¿no? Proyección B menos la proyección sobre H pertenece al complemento ortogonal de H. Ya, pertenece al complemento ortogonal. Pero estamos diciendo que la proyección es justamente el T de X sombrero, ¿no? Entonces esta pertenece al H. Y el H es la imagen de la transformación lineal T. A esto le estamos sacando su complemento ortogonal. Bien, ¿y qué información tenemos sobre el complemento ortogonal? Bien, la información que nosotros tenemos sobre este complemento ortogonal es este teorema. Como pueden ver, la imagen del T, su complemento ortogonal, viene a ser el núcleo del T asterisco, ¿no? Como pueden ver aquí, tiene que ver con el teorema fundamental del álgebra lineal, parte 1 y parte 2. Bueno, parte 1 tiene que ver con las dimensiones y parte 2 con esta ortogonalidad. Entonces, como pueden ver, esta propiedad me permite a mí decir que esto, que está aquí, coincide con el núcleo del T asterisco. Entonces, si coincide con el núcleo del T asterisco, ¿qué sabemos de este vector? Entonces podemos decir lo siguiente, que B menos T X sombrero, ¿no? Ese vector, como está en el núcleo del T asterisco, entonces el T asterisco es, recuerden, la adjunta, ¿no? De la transformación lineal T. La adjunta aplicado a este vector, pues va a ser 0. Pues nosotros sabemos que el núcleo, que está en el núcleo, ¿no? Y el núcleo está definido de esta manera. Entonces ustedes pueden aplicar T asterisco a ambos lados. Acá también T asterisco a ambos lados. Y despejan. Va a quedar T asterisco aquí, T aquí, X sombrero. Y acá T asterisco B. Bien, y obtenemos esta expresión que está aquí. Esta expresión recibe un nombre, el nombre de ecuaciones normales, ¿no? O ecuación normal. Ecuación normal. Tiene que ver con que el operador de aquí sea normal, pero bueno, esa es otra historia.
Entonces acá tenemos una ecuación normal, ¿no? Entonces, para obtener la solución del problema de mínimos cuadrados, necesitamos hallar el X sombrero. Y el X sombrero satisface esta ecuación. Ujú. Una propiedad bastante importante, ¿no? Bien, entonces ya sabemos qué ecuación tiene que satisfacer. Entonces, cuando nosotros queremos resolver el problema de mínimos cuadrados, ¿no? Ese X sombrero que queríamos saber, pues ya sabemos qué ecuación tiene que satisfacer. En particular, hay una propiedad que nosotros podemos utilizar de las transformaciones lineales, que nos dice que si la transformación lineal, ¿no? Que por ejemplo, la que va de Rn en Rm, tiene rango n, o sea, igual que el conjunto de partida, ¿no? Tiene rango n. Recuerden que el rango es la dimensión, ¿no? De la imagen. Entonces, si la dimensión de la imagen es n, igual que el conjunto de partida, entonces t asterisco t, ¿no? O sea, la adjunta de t por t es una transformación lineal invertible. Bien, ¿y qué tiene que ver con que sea invertible? Pues al hecho de que sea invertible hace que el X sombrero se pueda despejar. Entonces, si nosotros asumimos que nuestra función lineal t eh, es invertible, mejor dicho, si supongamos, ¿no? El caso, ¿no? Caso que t tiene rango n, tenemos que el X sombrero se va a poder despejar. T asterisco t inversa. T asterisco b, mejor dicho. Entonces vamos a poder hallar la solución del problema de mínimos cuadrados. Por lo menos entonces, en el caso de rango, en el caso de que nuestra transformación lineal tenga rango completo o rango n, vamos a poder hallar el problema de mínimos cuadrados. Bueno, no solamente eso, si nosotros lo reemplazamos en la proyección, acá vemos que la proyección es igual a tx sombrero, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que la proyección se puede calcular también con esa transformación lineal. T asterisco t, la inversa, ¿no? Está en inversa. O sea, lo que hemos hecho es reemplazar en esta ecuación, en esta expresión, la proyección es igual a t aplicado a x sombrero. Entonces, si reemplazamos en la expresión de x sombrero, quedaría t y todo lo x sombrero. Y el x sombrero es todo esto, ¿no? Que ya está aquí también escrito, ¿no? Todo eso es x sombrero, ¿no? Bien, entonces hemos obtenido dos resultados importantes. Bueno, en realidad, sí, bueno, en realidad tres resultados importantes. A partir del problema de mínimos cuadrados, hemos visto cómo se puede resolver quién es el X sombrero, que es donde ocurre la menor distancia, tiene que ver con la predicción. Tiene que resolverse la ecuación normal, ¿no? En el caso que el t tenga rango completo o rango n, entonces en la solución de mínimos cuadrados se puede despejar. Y en el caso, y también la predicción se puede calcular de otra manera. La predicción se puede calcular a partir de esta expresión. Bien, esa es una teoría bien importante para el tema de problema de mínimos cuadrados. En un siguiente video haré un ejemplo sobre toda esta teoría. Bien, hasta el siguiente video entonces.